En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, cuando es preguntado sobre quién es su prójimo, les revela la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, en la que les enseña que no solo tenemos que evitar el mal, sino que también tenemos que luchar por hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Vamos a dar gracias al Señor porque ilumina nuestra conciencia, porque guía nuestros pasos para ayudarnos a encontrar el camino de la verdad y de la salvación. Como hacemos siempre, guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Respondió Jesús: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda, haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Para nosotros, que hemos recibido la herencia del judeocristianismo, sentir y ver en el otro no a un enemigo, aunque a veces me haga daño, sino a mi hermano que necesita de mí, mi caridad, mi amor, mi solidaridad, es algo habitual. Pero en tiempos de Cristo no era así. En tiempos de Jesús, ellos habían aprendido del Decálogo a no hacer el mal, es decir, a evitar aquello que hace daño a las personas, pero no tanto a hacer todo el bien que esté en tu mano. Eso es algo que Jesús enseña a sus discípulos y que por lo tanto viene a completar la enseñanza moral que había significado el Antiguo Testamento. Así como los 10 mandamientos, que tienen una formulación negativa, tienen como finalidad la de enseñarnos a evitar el mal, el mandamiento del amor que Cristo nos da, el único mandamiento, ese viene a cumplimentar lo enseñado en el Antiguo Testamento, diciéndonos que también hay que hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Porque el que está a mi lado no es mi infierno, como decía Jean-Paul Sartre, este filósofo existencialista, sino que es mi hermano. Y en él está el rostro de Cristo y he de ver a Jesús presente en el que pasa a mi lado y me necesita. Esa es la motivación
de la que nos servimos los cristianos para ayudar al que pasa a mi lado cuando no es alguien de mi familia o cuando no es alguien que me nace del corazón, perdonarle, compartir o ayudarle en sus necesidades. Porque en Él está Cristo, porque en Él está Jesús, encuentro razones y motivaciones para amarle y ayudarle. Los que no creen en Dios, los que no creen en el Dios cristiano, tendrán otras motivaciones, la filantropía, buscar el bien del que está a tu lado y construir un mundo mejor. Nosotros lo hacemos no solo por nuestra bondad natural, sino porque vemos en el otro el rostro de Jesús. Pero esta, como digo, es una enseñanza que nosotros hemos recibido desde que somos niños. Evita el mal y haz todo el bien que puedas. Me interesa más bien destacar otro aspecto de este Evangelio. No digo que no sea importante que hagamos todo el bien que esté en nuestra mano. Creo que es fundamental. Pero me da la impresión de que esto es algo que sí lo tenemos asimilado, aunque a veces, porque somos débiles, no lo hacemos. Pero hay otro aspecto del Evangelio que creo que a veces pasa desapercibido a nuestros ojos y que es fundamental. Y es la actitud del experto en la ley. ¿Por qué le pregunta a Jesús? Le pregunta a Jesús, en primer lugar, dice el evangelista, para ponerlo a prueba. Y cuando contesta lo que debe, le pregunta o sigue hablando con él para justificarse. ¿Qué significa poner a prueba a Dios? ¿Qué significa justificarme ante Dios? Significa que muchas veces nosotros en la vida acudimos al Señor como si Él no nos conociera y no supiera nuestras necesidades y no supiera qué queremos, qué necesitamos y qué heridas tenemos en el corazón. Y esto no es verdad, es falso. Dios te conoce, Dios sabe lo que tú sientes, Dios sabe qué necesitas. Otra cosa distinta es que Él quiera que tú se lo plantees para que tú caigas en la cuenta de qué es lo que necesitas, de qué problema tienes. Cuando nos vamos a confesar, la Iglesia nos ha enseñado siempre que hay que cumplir unos requisitos. El primero de ellos, el examen de conciencia. ¿Para qué tengo que hacer examen de conciencia? ¿Para yo decirle a Dios cuáles son mis pecados? ¿Es que Dios no sabe cuáles son mis pecados? Dios los conoce. Te conoce mucho más y mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Haces examen de conciencia no para decirle a Dios tus pecados, sino para que tú puedas caer en la cuenta de cuáles son tus faltas, de cuáles son los errores que has cometido, es decir, de qué no has hecho bien. No es tanto por Dios, sino por ti. Para que tú seas consciente, tienes que hacer una parada en tu vida, revisar tus acciones y darte cuenta de tus errores. No le tomes el pelo a Dios. No te intentes justificar ante Dios. Él ya sabe cómo eres. Te conoce y te quiere, te ama, te ha creado Él y por lo tanto sabe cuáles son tus necesidades. Cuando vengas a rezar, cuando vengas a pedir, cuando te presentes ante el Señor, preséntate sabiendo que Él ya conoce lo que tú necesitas, sabiendo que Él ya sabe qué es lo que te conviene y qué vienes a hacer aquí. El Señor ya lo sabe. No vengas a jugar con Él, no vengas a intentar engañarle. El Señor te conoce y sabe lo que necesitas, porque es tu creador, porque es Dios y ve en el fondo de tu corazón. ¿Dónde está el problema? En la actitud que tenemos con Dios. Cuando venimos a retar a Dios y cuestionamos nuestro amor a Dios y nuestra respuesta a Él, si nos da lo que le pedimos, no estamos tratando a Dios con amor, estamos jugando con Él. Cuando venimos aquí y nos confesamos, pero a lo mejor intentamos omitir ciertos pecados pensando que con eso me va a ser más fácil la confesión, ¿a quién piensas engañar? ¿A tu Padre Dios que ve en el fondo de tu corazón y que te conoce mucho más de lo que tú te vas a conocer en toda tu vida? No te equivoques, Dios te conoce, Dios sabe lo que necesitas. ¿Cómo te tienes que presentar ante Dios? Primero con la confianza del hijo que viene
a ver a su Padre. Y en segundo lugar, con la humildad de aquel que se sabe querido, amado y conocido por aquel que te va a escuchar, que es tu Padre Dios. Por eso la actitud que tenemos que tener es una actitud, en primer lugar, de sinceridad, de humildad y de amor hacia el Señor. No vengas a justificarte porque Él te conoce. No vengas a esconderte porque Él sabe lo que necesitas. Ven a encontrarte con aquel que te ama tanto, que envió a su Hijo al mundo por ti, que permitió que su único Hijo pagara el precio de tu liberación. No juegues con Él, ábrele el corazón, ven a corazón abierto, con sinceridad y con humildad. ¿Estás herido? Él lo sabe y quiere sanar tus heridas. No tengas miedo, ven con confianza, porque aquel al que vas a visitar es nada más y nada menos que tu Padre Dios, tu Creador y tu Salvador. Por eso, queridos amigos, la parábola del buen samaritano nos indica no solo que tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestras manos, sino también nos indica que no podemos jugar con Dios, que no es justo, que Él no se merece que le tratemos de esa manera. Si hemos caído, porque somos débiles, vengamos a expresar al Señor nuestras necesidades, a abrirle nuestro corazón con confianza, con humildad, sabiendo que Él nos ama y nos quiere mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender. Pero no vengamos para tranquilizar nuestra conciencia, para engañar al Señor o con la pretensión de engañar a Dios, porque a Él no le podemos engañar. Queridos amigos, la parábola del buen samaritano nos habla en primer lugar de que Cristo es aquel que quiere sanarnos y curarnos, que Él es el gran samaritano, que Él es el buen pastor, que te quiere, que te ama. No juegues con Él, ábrele tu corazón, déjale que sane y cure tus heridas. Ven a pedir, ven a dar gracias, ven a encontrarte con aquel que es tu Padre, que te quiere y que te ama. Con esa confianza tenemos que venir. Ese es el testimonio que tenemos que dar ante los que no tienen fe. Que venimos porque hay alguien que nos ama, que sabemos que estamos ante aquel que es nuestro Padre Dios y que con Él nos sentimos seguros porque solo quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Que el Señor nos ayude a venir con un corazón abierto, a no jugar con Él y a dar ante el mundo ese testimonio, el de que Dios es nuestro Padre, nos escucha, nos ama, nos quiere. Que los bendiga. Nos ponemos en pie. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.